extenderme a otro libro de la Biblia, donde hay un capítulo que Dios le va a ministrar. Porque estaba leyendo yo la Biblia con respecto a esto de Nehemías y todo. Y luego estoy leyendo la Biblia, voy a dar célula, me estoy preparando. Y entonces donde estoy ahí en mi preparación, Dios me lleva al libro de Gálatas capítulo 4 y me exhorta de una manera a mí primero. Yo sé que Dios me está exhortando, incluso el título dice exhortación a los Gálatas. Y entonces Dios me exhorta a mí y Dios me habla de una manera tan rica que yo quiero compartírselo hoy a usted. Porque hay algo, y si usted quiere ponerle un título a esta enseñanza, usted le puede poner ¿dónde está? Porque hay algo que la gran mayoría de los que están aquí han perdido. Y esto Dios me lo hablaba a mí para que lo ministrara. Y usted no vino hoy aquí por casualidad. Le voy a decir algo: si usted está aquí hoy y tal vez tenía tiempo de no venir, es porque Dios quería que usted estuviese aquí. Y si usted constantemente viene, es porque Dios no quería que usted se perdiese lo que Dios quiere ministrarle. Estoy aquí porque hay mucha gente aquí que ha perdido algo esencial en su vida espiritual. Aquí hay un montón de gente que ha perdido algo y Dios se pregunta ¿dónde está? Y esa es una pregunta que Dios se hace para cada uno de nosotros, es ¿dónde está? Y vamos a ir a la Biblia para que usted entienda lo que yo quiero compartirles y lo que Dios va a ministrar en esta mañana. Libro de Gálatas capítulo 4, vamos a leer versículo del 8 al 20. Y dice versículo 8: ciertamente en otro tiempo, no conociendo a Dios, servíais a los que por naturaleza no son dioses. ¿Qué es lo que está pasando aquí? Viene el apóstol Pablo y viene exhortando y viene diciéndole cosas que no están haciendo gente, que están haciendo gente que ya se había convertido, que ya habían conocido de Dios. ¿Cuántos han recibido al Señor Jesús en su corazón en este lugar? A ver, entonces esto es para nosotros. Entonces viene Pablo y le dicen: vean, ustedes están empezando a hacer cosas. Dice, antes de que ustedes conocieran a Cristo, ustedes podían hacer lo que querían. Y tal vez necesariamente no es de que usted adoraba a otro Dios, puede ser que sí, pero tal vez usted no se dio cuenta y ese otro Dios tal vez era el dinero, tal vez era una mujer, un hombre, podía ser un trabajo, podía ser un deporte, podía ser el fútbol, podía ser un equipo, podía ser algo. Ese era su Dios al que usted le dedicaba todo su esmero, toda su dedicación estaba para eso. Entonces el apóstol Pablo le dice: suave un toque, tranquilos, antes de que ustedes conocieran a Dios, eso era válido porque no le conocían a él. Pero en el versículo 9 le dice: mas ahora, conociendo a Dios, o más bien siendo conocidos por Dios. Oiga, esta parte a mí me encantó. Una cosa es que usted diga conocer a Dios, y otra cosa es que Dios diga lo conozca a usted. Son dos cosas muy diferentes. Entonces el apóstol Pablo le dice: antes, más ahora ustedes, le dice, más ahora ustedes que conocen a Dios, pero más bien le dice siendo conocidos por Dios. Usted puede decir que usted me conoce a mí. Tal vez está en la tarima, Jonathan, sí, usted sabe quién soy yo. Pero otra cosa es que yo diga que yo sepa quién es usted. Para yo saber quién es usted, ¿qué tiene que existir? ¿Qué tiene que existir? Una relación. Tenemos que tener comunicación. Yo tengo que saber de usted y usted tiene que saber de mí. Tenemos que conversar. Entonces el apóstol Pablo le dice: antes ustedes no conocían de Dios, pero ahora ustedes conocen a Dios, y en la mayoría de casos Dios les conoce a ustedes. Por eso es que recuerdo la palabra donde dice: sí, profetizaron en mi nombre, echaron fuera demonios en mi nombre, predicaron en mi nombre, pero el Señor le dice: mas yo no los conozco. ¿Qué quiere decir? Nosotros podemos conocer a Dios. Si usted le pregunta, yo creo que toda la humanidad sabe quién es Dios, casi toda. Puede decir, sabe quién es Dios, pero ¿cuántos Dios les conoce? Yo creo que nosotros tenemos que entender que la vida cristiana no se trata de conocer a Dios, se trata de que Dios me conozca a mí. Porque sí, Dios me creó, Dios me formó, yo soy hecho imagen y semejanza. ¿Cómo no me va a conocer? Sí, por supuesto. Pero es que aquí lo que habla es relación, comunicación. Tiene que haber una relación con Dios. Nosotros no creemos en la religión, creemos en la relación con Dios. Entonces Pablo le dice: antes ustedes estaban bien, quisieran lo que les da la gana, pero ahora conocen de Dios y Dios los conoce a ustedes. Entonces dice: ¿cómo es que os volvéis de nuevo a los débiles y pobres rudimentos a los cuales os queréis volver a esclavizar? Entonces, ¿qué era lo que estaba pasando? Resulta que Pablo viene, les predica. Ellos antes estaban en esclavitud, no conocían de Cristo. Cuando nosotros no conocemos de Dios, vivimos en esclavitud del pecado, de maldiciones, de enfermedades, de ataques, etcétera.
Y resulta que cuando usted conoce a Cristo, cuando usted recibe al Señor Jesús en su corazón, sucede algo, sucede libertad. Cuando Dios envió a Jesús a la tierra para que muriera por nosotros, y Él murió en la cruz, Él venció el pecado, la muerte, la enfermedad, toda atadura, exhibió toda condena que había en contra suya, nos hizo libres. ¿Alguien dice amén a eso? Como nosotros fuimos hechos libres, cuando conocemos al Señor, nosotros podemos tomar una decisión y podemos empezar a hacer las cosas mal. Y ya siendo libres, podemos volver a caminar en esclavitud. ¿Y qué era lo que estaba pasando con esta gente? Ya conocían de Cristo, pero estaban empezando a caminar en esclavitud otra vez. Estaban volviendo de nuevo a aquellos débiles rudimentos, aquellas débiles prácticas del mundo, de la carne, de lo que ellos antes fueron, en vez de seguir caminando. Entonces el apóstol Pablo viene y los empieza a exhortar. El versículo 10 dice: guardáis los días, los meses, los tiempos y los años. O sea, ellos estaban ya practicando lo que el mundo practicaba, haciendo lo que el mundo hacía. Los que eran esclavos ahora ellos estaban comportando como los que eran esclavos. Si los esclavos guardaban un día, ellos también lo guardaban, no teniendo que guardarlos, porque ahora son libres. A veces la gente no se da cuenta, y tal vez yo no sé si usted no se ha dado cuenta, que siendo libre estás caminando como esclavo, que siendo libre estás practicando las cosas de esclavo, que siendo libre seguís hablando como un esclavo, que siendo libre seguís viviendo como un esclavo. Y fuiste hecho libre, pero poco a poco uno empieza a veces a caminar y vuelve a los antiguos rudimentos. Esa transformación que Dios hizo en su vida, de tu forma de caminar, de tu forma de hablar, de tu forma de pensar, de toda la revolución que Dios hace cuando entra en la vida de alguien, que cambia por completo, es cambiada de nuevo por la esclavitud. Eso es lo que están haciendo ellos. Entonces el versículo 11 llega y les dice una frase dura, y le dice: me temo de vosotros que haya trabajado en vano con vosotros. Yo no sé, tal vez los padres se pueden identificar, o los líderes también se pueden identificar, cuando usted dedicó horas, meses, semanas, años en una persona, en su hijo, enseñándoles cosas correctas. Incluso cosas tan prácticas como enseñándole a estudiar. Yo no sé si usted le ha pasado que tal vez le dedicó horas a los estudios de sus hijos y viene con un 50 y algo, con un 60 y algo. Sí, dice, porque fue en vano todo lo que hicimos. ¿Por qué viene el apóstol Pablo y viene y les dice: ¿acaso fue en vano todo lo que yo hice con ustedes? ¿Sabe por qué él viene con este pensamiento? Porque todo lo que él les había enseñado a ellos, conforme a la palabra de Dios, sobre ser libres, de caminar en esa libertad que Cristo ha ganado por nosotros, ellos la están cambiando ahora por volver a la esclavitud. Entonces el apóstol Pablo viene y tiene este sentimiento de decir, les está escribiendo una carta y les dice: es en vano todo lo que yo he hecho por ustedes. Recuerdo un pasaje donde dice que no sea dada la gracia de Dios en vano para nosotros. A veces ese sentimiento como que de que ¿será en vano todo el sacrificio que Jesús hizo en la cruz por usted? ¿Será en vano todas esas horas, todos esos años de formación que su pastor, que su líder dedicó en usted, para que usted, conociendo a Cristo, siendo libre en Cristo, conociendo la libertad, estás volviendo a la esclavitud, comportándose como un esclavo, pensando como un esclavo, hablando como un esclavo? Y continúa diciendo en el versículo 12: os ruego, hermanos, que os hagáis como yo, porque yo también me hice como vosotros, ningún agravio me habéis hecho. Entonces el apóstol Pablo les dice: vean, yo quiero que ustedes hagan algo, sean como yo. Y él no les está hablando en un tono, en un énfasis natural. Él no les está diciendo: miren qué fuerza la mía, miren qué presencia escénica la mía, miren qué carga que soy yo, miren qué sabio soy yo. No, él está diciendo algo: sean como yo. ¿Por qué? Porque yo fui como ustedes. Entonces él está diciendo: yo fui un esclavo también, yo también fui esclavo como todos ustedes, pero hay una diferencia, le dice él. ¿Cuál es la diferencia? Que yo fui esclavo y conocí de la libertad, pero sigo caminando en la libertad, no me estoy devolviendo a la esclavitud. Entonces les dice: imiten mi fe, imiten mi perseverancia, imiten mi entrega por Dios, imiten el amor que yo tengo, porque sean imitadores de mí, porque yo soy imitador ¿de quién? De Cristo. Entonces él está diciendo: ¿cómo es posible? Él está indignado, Pablo está indignado y les dice: ¿cómo es posible que ustedes, conociendo, están haciendo esto? No pueden volver a esto, hagan como yo estoy haciendo.
Y luego todavía profundiza más en el versículo 13, le dice: pues vosotros sabéis que a causa de una enfermedad del cuerpo os anuncié el evangelio al principio. ¿Qué fue lo que pasó? No podemos precisar qué era lo que tenía Pablo. Algunos dicen que tenía una herida de guerra, de batalla, de espada. Tenía una herida en su cuerpo, lo cual lo impedía físicamente continuar hacia donde él iba. Otros creen que una posición es que padecía de epilepsia también Pablo. Tenía una enfermedad. Sin embargo, él dice: yo tengo una enfermedad, ya sea por una herida física o ya sea porque ya era una enfermedad, no sé, que pasó o lo que sea. Él tenía un impedimento físico. Entonces a mí esto me enseña dos cosas. Número uno, cuando él les dice: imítenme a mí, él no les está diciendo: imiten la fuerza que yo tengo. Él no les está diciendo: imiten el coraje que yo tengo. Él no les está diciendo: imítenme a mí, que vea que yo me parto el lomo por la obra de Dios, que yo tengo una fuerza. Imítenme el físico que yo tengo. No, él es consciente de que él, cuando se presenta delante de los Gálatas, no está físicamente correcto. Tiene una enfermedad. Y una enfermedad impide muchas veces que podamos avanzar en muchas cosas. Esto le está pasando a Pablo. Pero Pablo, como tiene una enfermedad, él iba hacia Éfeso. Él iba primero hacia Éfeso. Pero Éfeso, por su enfermedad, no podía continuar. Y lo que estaba de camino hacia Éfeso estaban los Gálatas. Entonces él dice: ustedes saben que por causa de mi enfermedad tuve que anunciarles a ustedes primero el evangelio. O sea, ustedes no eran el camino número uno. Ustedes no eran el punto de mi dirección número uno. Yo iba hacia allá, pero por mi enfermedad, como no pude ir allá, me toca quedarme con ustedes. Y pues como me toca quedarme ahí, pues voy a aprovechar y aquí a ustedes les predico. Entonces el versículo 14 dice: a pesar de que la enfermedad, porque ellos están diciendo: ustedes, miren, les presenté a pesar de mi enfermedad el evangelio, pero por eso les tocó a ustedes primero antes que a otros. El versículo 14, él es consciente de su situación y le dice: y aún así no me despreciasteis ni desechasteis por la prueba que tenía en mi cuerpo. Antes bien me recibisteis como a un ángel de Dios, como a Cristo Jesús. Entonces Pablo le dice: a pesar de que yo me presenté así enfermo delante de ustedes, y a pesar de que yo no venía donde ustedes, pero por casualidad, entre comillas, del camino estaban ustedes y me quedé con ustedes, a pesar de eso ustedes no me desecharon, no me menospreciaron. Ustedes no me trataron mal, no me ignoraron, sino más bien que me trataron como un ángel. Le dice el apóstol, le dice: me trataron como a Cristo Jesús. Pero el versículo 15 es la clave y la base de esta enseñanza. Y yo quiero que usted escuche, porque esta es la pregunta que Dios le está haciendo a usted que está aquí sentado y sentada. Y le voy a pedir por favor que ponga atención a esta parte, porque esto es para usted. Y versículo 15, y entonces les pregunta a Pablo, pero esta es la pregunta de Dios hacia nosotros: ¿dónde pues está esa satisfacción que experimentabais? Porque os doy testimonio de que si hubieseis podido, os hubierais sacado vuestros propios ojos para dármelos. ¿Qué pregunta le hace? Y esta es la pregunta de Dios para nosotros hoy y para la gran mayoría. ¿Dónde pues está la satisfacción que experimentabais? Pablo viene y le dice, y él entiende algo. Él dice: si esta gente está volviendo a la esclavitud es porque está pasando algo. No están teniendo la satisfacción que experimentaban antes. Porque cuando yo vine enfermo y por rebote delante de ellos, cuando yo vine así, me recibieron como a Cristo Jesús. Y le dice: porque yo soy testigo que por ustedes mismos, ustedes eran capaces de sacarse hasta los propios ojos y dármelos a mí. Él está diciendo: ustedes sentían tanta satisfacción, era tal experiencia, escuchar a Cristo, escuchar la palabra, estar en la presencia de Dios, servir en la obra. Era tal experiencia que ustedes estaban dispuestos de hacer lo que estuviese en sus manos para hacerlo. Y entonces él viene y les pregunta ahora: ¿dónde está? ¿Dónde quedó? ¿Dónde está esa satisfacción que experimentabais? Si hay algo que a mí me cae mal,
pero es un cáncer de la vida espiritual y de los cristianos almáticos hoy en día. Es que usted les pregunta a ellos sobre su vida espiritual y la gran mayoría tienen mejores recuerdos en el pasado que en el presente. Y todos recuerdan: yo recuerdo mi primer amor, yo recuerdo cómo yo era, yo recuerdo cómo yo lideraba, yo recuerdo cómo yo adoraba, yo recuerdo cómo yo me guardaba, yo recuerdo, porque hoy en día su situación espiritual es totalmente diferente a la que hace un tiempo fue. Y por eso es que Dios lo trae a usted un domingo a las 9 de la mañana, que usted se siente para hacerle una pregunta: ¿dónde está la satisfacción que experimentabas? ¿Dónde está? ¿Será por eso que usted hoy está aquí en la iglesia y todavía no se ha ido? Pero su lucha más grande es si me voy o no me voy. Su lucha más grande es si recibo o no recibo. Su lucha más grande es si renuncio o no renuncio. Cuando la Biblia dice que nosotros, los hijos de Dios, vamos como la luz de la aurora, que va de aumento en aumento hasta que el día es perfecto. Ese es el plan de Dios. Pero resulta que ahora hay cristianos que están caminando hacia esos débiles rudimentos que son la esclavitud, siendo libres. Ya usted fue hecho libre, pero usted, siendo libre, está caminando ahora como los esclavos. Está hablando como los esclavos. Está pensando como los esclavos. Está actuando como los esclavos. Cuando fue hecho libre, entonces el apóstol Pablo viene y le dice: ¿saben por qué está pasando esto? Por una razón. Porque ha perdido en algún lado la satisfacción que experimentabais de buscar a Dios, de leer la palabra, de orar, de levantarse a un tiempo de oración en la madrugada, de ayunar, de predicar, de evangelizar, de dar célula, de ir a célula, de venir a la iglesia. Y ahora venir a la iglesia es una parida y es un sufrimiento. No te gusta, te cae mal. Ya usted no sabe ni qué le pasa, pero ya usted no quiere nada. Pero antes eras capaz de sacarte hasta los propios ojos. Es lo mismo que Pablo le dice a ustedes: yo era testigo. ¿Y sabe qué? Porque esto es una exhortación en el espíritu. Yo soy testigo de gente que está aquí sentada hoy, que yo les puedo decir: antes te sacabas hasta los ojos por servir a Dios. Pero ahora todo es que no me siento bien, estoy mal, estoy enchamucado, no me gusta, todo me cae mal, todo lo veo mal, no tengo ganas, ya no tengo fuerza, ya no tengo aquí, ya no tengo allá. ¿Dónde está esa satisfacción que experimentabais? A mí me pasó algo en esta semana curioso después del partido de la selección contra Panamá que ganamos. Hubo un meme acerca de un comentario que hizo Joel Campbell, y allá en Panamá la prensa le dio pelota y no sé qué. Un meme vulgar. Pero uno dice: qué rico. Siendo sinceros. Y entonces, cuando yo vi el meme, yo dije: me reí. Y se lo aplicaron desde esos periódicos, se lo aplicaron. Yo dije: lo voy a compartir. Pero por dentro digo: oh, Dios guarde, yo comparto ese meme en Facebook, me despedazan vivo, ¿verdad? Entonces hice un comentario normal y dije: ¿sabe qué? Vi un meme ahí que no puedo compartir, pero qué vacilón, que viva la Cele. Y ya. Entonces resulta que me empezaron a comentar un montón de pastores e hijos de pastores: sí, yo también lo vi, pero tampoco lo podemos compartir. Y todo el mundo: uy, sí, yo también, pero tampoco lo puedo compartir. Todo el mundo está ahogándose en mi Facebook, ¿verdad? Y entonces me escribe un hijo de pastor: Jonathan, ¿por qué no se hace un grupo donde los hijos de pastores podamos ser libres? Donde no nos tienen que, nadie nos va a criticar por nada. Entonces me escribe un pastor: yo no soy hijo de pastor, pues soy pastor y también lo apoyo. Para no casarlos con el cuento, hice un grupo de Facebook, ¿verdad? Y hago yo el grupo, yo inocentemente, ¿verdad? No sabe lo que me estaba metiendo. Y hago un grupo en Facebook ahí, le pongo hijos de pastores. Entonces les pongo: ustedes que son hijos de pastores y pastores, y agreguen. Si ustedes conocen gente que yo conozco, y se empiezan a agregar. Para no cansarlos con el cuento, el viernes llega por 100, imagínense. Éramos como 10, 15 y llega por 100 hijos de pastores de Brasil, México, Estados Unidos. Yo decía: seas tonto, porque hay una necesidad de desahogarse, ¿verdad? Bueno, entonces todos empiezan a poner memes de hijos de pastores y cómo los critican y que cómo aquí las metidas de patas. Y yo cometí el gran error de ser yo el que lo abrí.
Entonces yo soy el administrador, ¿verdad? Entonces, qué responsabilidad. Entonces ya tuve que poner reglas porque algunos estaban volviendo a la esclavitud, ¿verdad? Y en ese grupo. Entonces tuve que poner unas reglas ahí en el grupito y todo. Pero ayer hice algo. Como yo soy el administrador, ahí está, hijos de pastores, de enlace, de un montón de esa, un grupito, ¿verdad? Así que dice, ¿qué grupito, verdad? Entonces ayer puse un mensaje, porque yo sé que algunos sirven, otros no, hay de todas las edades, ¿verdad? Hay unos más viejos que yo y todo, pero ahí estamos. Y entonces les pongo, bueno muchachos, ayer como tipo 10 de la noche, mañana es el día del Señor. A muchos nos toca servir, a muchos nos toca estar ahí en la iglesia, compartiendo en algún área. Así que pues los bendigo, que disfrutemos esto, ¿verdad? Yo siento como tengo un poquito esa carga por los hijos de pastores. Yo sé lo que uno vive, lo que uno sufre. Entonces yo ahí, que Dios los bendiga, a los que les toca algo, a los que no les toca nada, y su lucha más grande es ver si van o no van, o se sombrean o no se sombrean, no se sombreen, vayan a la iglesia. Y los empiezo ahí como a palmear un poquito, ¿verdad? Ni para qué. 11 de la noche, como 7 mensajes privados. Jonathan, ¿cómo hace usted? Yo no soporto a mi tata y es que mi papá es un aburrido y bla. Y una liberación que casi le cambié el nombre al grupo. Puse sanidad interior para hijos de pastores. Y entonces donde estoy ahí en el grupito, me escribió uno que lo conozco en muchos años. Es menor que yo. Entonces nos conocemos como casi que de toda la vida. Y yo sé que él tiene mucha confianza conmigo. Entonces él me dice, Jonah, me dice, ¿le puedo preguntar algo? Me dice, ¿cómo hace usted para ser pastor con su papá? Me dice, ¿y cómo hace usted para servirle a Dios así con tantos años y seguir y seguir y seguir? Entonces yo le decía, ¿pero por qué? Me dice, es que la verdad es que me dice, yo sé que él sirve en la alabanza. Me dice, usted sabe que yo sirvo en la alabanza, me dice, pero ya estoy obstinado. Me dice, yo realmente sirvo en la alabanza porque tengo, ya no porque quiero. Entonces ya lo empiezo a escuchar. Entonces le digo yo, ¿pero por qué? Me dice, es que mi papá, estoy siendo transparente, ¿verdad? Para que no se ofendan por las palabras. Me dice, es que ahí un poco rocos de la iglesia le dijeron a mi papá que las canciones que estábamos tocando eran satánicas porque eran muy fuertes de rock y no sé qué. Entonces que teníamos que volver a la senda antigua, ¿verdad? Le ponen. Entonces ahora solo estamos tocando piezas viejísimas, todas aburridas, todas malas. Me dice, yo me obstino. Entonces yo ya estoy sirviendo ahí porque tengo, no porque quiero. Yo, ¿por qué? Porque tiene. Me dice, porque si dejo de servir, mi papá me va a empezar a castigar y luego me quita el celular y luego no me da plata. Entonces le hago una pregunta, oiga, fulanito, y una pregunta, ¿cómo era el principio? ¿Tocaba las mismas piezas? Me dice, sí, las mismas de antes, por eso es que ya estoy obstinado. Yo, ok, una pregunta, ¿cómo era usted al principio, aunque sea con esas piezas? Me dice, obviamente cuando uno está empezando, me dice, por más mala la pieza yo me estaba quemando porque me pusieran a tocar día y noche cuantas veces fuera, no importa la pieza. Entonces yo le hice una pregunta. ¿Quién fue el que cambió? ¿Las piezas o usted? Entonces cuando yo veo, empieza nada más, fulanito está escribiendo, fulanito está, 5 minutos, fulanito está escribiendo, 10 minutos, fulanito está escribiendo. Al rato me entra un mensaje y solo decía yo. ¿Cuántas veces siempre andamos buscando excusas para darle para darnos nosotros razón o sentido de por qué ya no disfrutamos o experimentamos lo que experimentábamos antes? Y andamos buscando, es que han cambiado, es que no son las canciones que a mí me gustan, es que no es la palabra, es que no es aquí. Y andamos buscando alrededor de nosotros a alguien a quien culpar, cuando realmente Dios ha sido el mismo, fue, es y será el mismo por siempre. Y Él no se ha ido de ningún lado. Y dice la Biblia que en su presencia todo es nuevo todos los días. Porque Él no, o sea, Él cada vez tiene algo diferente para usted. Algo diferente. Pero ¿sabe por qué nosotros empezamos a dejar de sentir esa satisfacción que experimentamos en la presencia de Dios al venir a la iglesia, a ir a una célula, a dar una célula, a servirle? ¿Sabe por qué? ¿Sabe por qué? Porque hemos estado volviendo a caminar a esos viejos rudimentos de la esclavitud. Entonces Pablo le dice, ¿dónde está esa satisfacción? Y hoy Dios le dice a usted, ¿dónde está esa satisfacción? Porque yo conozco gente aquí que se sacaban los ojos por servir a Dios, por entregarlo todo por Dios. Pero hoy no. Pero Pablo también discierne otra cosa y le dice en el versículo 16, 17, 18, 19 y 20, dice 16,
¿Me he hecho pues vuestro enemigo por deciros la verdad? Él empieza a sentir que cuando los Gálatas estén leyendo esta carta no les va a caer bien. Probablemente, como a muchos de los que están aquí, no les está cayendo bien lo que les estoy diciendo. Y entonces dice versículo 17: tienen celo, ojo esto. Él entiende algo, dice: tienen celo por vosotros. Está hablando de un grupo de gente y le dice: tienen celo por vosotros, esta gente, pero no para bien. O sea, no te están buscando, escuche esto, no te están buscando para bien. Dice, sino que quieren apartaros de nosotros. O sea, te quieren apartar de este camino, para que vosotros ahora tengáis celos por ellos, quienes te apartaron. ¿Qué es lo que sucede? Escuche esto. ¿Sabe qué es lo que ha pasado con mucha gente que por eso ya no disfruta, ya no tiene esta satisfacción? Es que el enemigo nunca, escúcheme esto, el enemigo nunca va a venir como enemigo. El enemigo va a venir como amigo. El enemigo va a venir como esa persona que te entiende cuando Dios y la iglesia no te entienden. El enemigo va a venir delante de usted como esa persona que le quiere dar a usted la razón en lo que usted quiere que le den la razón. Porque Dios nunca nos va a dar la razón cuando las cosas no son como son. Lo que pasa es que a nosotros nos gusta que nos den la razón, nos gusta que nos den la razón, que nos entiendan, no que nos guíen. Y entonces él dice, ¿sabe qué es lo que pasa? Es que aquellos tienen celo por ustedes. El enemigo va a traer gente a usted que se va a mostrar con celo por usted, preocupado por usted, preocupadas por usted, que mire, que usted ya ha dado mucho, que usted ya ha servido mucho, usted ha sacrificado mucho. Es tiempo de que usted ahora se dedique a esto y usted empieza a dedicarle más tiempo a lo otro. Y allá fue mucho, ahora le tocan a otros. Es necesario que usted ahora venga y se dedique a esto, porque allá hay otra gente que va a seguir. ¿Para qué? Para que sea, dice Pablo, para que ustedes sean apartados de nosotros, para que ahora en vez de tener celo del bueno, tengan celo por ellos, porque aquellos sí me entienden, aquellos ahora sí me aman, aquellos se preocupan por mí, no como en la iglesia, no como el pastor, no como el líder. Aquellos sí me entienden, aquellos sí me escuchan, aquellos sí van conmigo al cine, aquellos sí van a comer conmigo. En cambio aquellos, toda esa iglesia, y empieza el enemigo a crear toda una dimensión alrededor suyo, una fábula alrededor suyo, para que usted empiece a tener celo por ellos, cuando antes tu celo era por la casa de Dios. Como dijo el salmista, el celo por tu casa me consume. Entonces el apóstol Pablo le dice en el 18: bueno es mostrar celo en lo bueno siempre. O sea, no es malo. Dice, y no solamente cuando estoy presente con vosotros. ¿Por qué? Porque les dice, el celo no es malo. El problema es que aquellos tienen celo por ti y no por lo bueno. Le voy a decir algo. Hay gente que son amigos suyos, tal vez, y tal vez de muchos años, y tal vez que te dieron cosas buenas, pero tal vez se apartaron y están viviendo en esclavitud. Y esta gente viene, y como han sido tus amigos, vienen y te buscan, pero tienen celo por ti. Pero el Pablo lo dice, no tienen celo por ti por lo bueno, tienen celo, no vienen por lo bueno. O sea, vienen con otro objetivo: sacarte, a como sea, sacarte. Y entonces Pablo lo revela y dice, pero ¿sabe qué es bueno que tengan celo? El Espíritu Santo, ¿qué dice la Biblia del Espíritu Santo? Nos anhela, ¿cómo? Celosamente. Entonces él dice, no es malo que ustedes tengan celo, pero por lo bueno. ¿Cómo vas a tener celo por volver a los viejos rudimentos? El Señor te sacó de la esclavitud de donde estabas para que te volvas ahora. Y en el versículo 19 y 20 dice, hijitos míos, por quienes vuelva a sufrir dolores de parto, hasta que Cristo sea formado en vosotros. Quisiera estar con vosotros ahora mismo, y escuche esto, y cambiar de tono, pues estoy perplejo cuanto a vosotros. Me encantaría que hoy Dios cambiara el tono, pero este es el tono que tiene que haber hoy. Me encantaría cambiar el tono y venir, miren hijitos, los amamos, bendecidos del Altísimo y del Eterno, vamos para cosas grandes. Pero hoy el tono no es ese. El tono es, ¿dónde está la satisfacción que experimentabais? Ese es el tono de hoy. Y hoy es un día de exhortación, pero Dios no exhorta para humillar ni para destruir. Dios exhorta para redimir y para levantar y restituir. Para eso es que Él exhorta. Y muchos de ustedes entraron aquí con esa satisfacción perdida en algún lado.
Y tal vez vas a decir, ¿sabe qué? Es que fue el líder, fue el pastor, fue fulanito, me traicionaron, me hirieron, me decepcionaron, me aquí, me allá, fue mi esposo, fue mi esposa que me tiene bajo el zapato, son mis hijos que me tienen malísimos, son aquí, son allá, fulanito de tal, etcétera, bla, A, B, C, D y todo el abecedario puede decir usted. Pero ¿sabe qué decía Jeremías? Jeremías tuvo un conflicto espiritual duro, donde le digo, ¿sabe qué? Yo ya no quiero ni predicar de Cristo, ya ni quiero mencionar ese nombre. Y probablemente usted está que ya no quiero nada. Ya no quiero nada. Igual que Jeremías. Estaba afligido por la tribulación. Se sentía agobiado por los problemas. Estaba pasando un sinfín de cosas alrededor de Jeremías, que el hombre ya tomó la decisión de desquitarse con Dios. Y ya no estaba disfrutando de ser un profeta de Dios para seguir anunciando lo que Dios le hablaba. Pero llega él, dice, y con todo este mar de emociones llega y dice, había una cosa. Había un fuego dentro de mí que me quemaba hasta los huesos. ¿Sabe qué tenía Jeremías? Esa experiencia, esa satisfacción de todavía servirle a Dios. Hay momentos difíciles en el caminar con Cristo. La Biblia lo dice, en este mundo tendréis aflicción, pero de todas el Señor nos va a librar. Eso es lo que dice la palabra. Pero ¿sabe qué? Hoy estamos luchando con una generación a nivel cristiano. La iglesia está sufriendo una generación que lo único que quiere, la batalla más grande que tienen la mayoría de cristianos hoy en las iglesias no es cuánto más puedo dar. La batalla en las iglesias es cómo hago para no irme. Estoy a punto de irme. ¿Cómo hago para ver si recibo algo? La batalla más grande es si me limpio o no me limpio el corazón. La batalla de muchos cristianos hoy es de que si continúo o no continúo, si le hago caso al fulanito, le hago caso al sutanito. Vivimos con una generación que está contaminada. Y la Biblia lo dice, al final de los tiempos se amontonarán un montón de maestros, disque maestros, a llenarle a la gente el oído con comezón de oír, con tal de que se aparten del camino. Lo dice la Biblia. Pero ¿sabe? Pablo entiende algo, que esto estaba pasando porque la gente había perdido la satisfacción, esa experiencia de servirle a Dios. Y lamentablemente, déjeme decirle algo, aunque muchas cosas te afecten, la Biblia dice que nada ni nadie, ni lo alto ni lo profundo, ni lo presente ni lo porvenir, ni ángeles ni principados, ni demonios, ni decepciones, ni frustraciones, ni enfermedades, ni nada me puede separar del amor de Dios. Entonces no hay excusa. Pero usted no puede continuar aquí en la iglesia sin sentir esa satisfacción que usted experimentaba. No es posible que sus mejores recuerdos de la vida espiritual fueron antes y no son ahorita. No es posible. Hay algo mal. Entienda, no deje que el enemigo lo ciegue a usted. Hay algo mal. No es posible que su mejor tiempo espiritual fue antes y no es ahora. Si usted me pregunta a mí, un día se estaba recordando y hice una post en Facebook porque he venido con la célula y yo internamente y Andrea hablando sobre Take, que es lo que viene en el 2016, y yo escucho la gente como me habla y me conversa y yo he venido sintiendo lo que viene. Pero me estaba recordando en mis 10 años todo lo que he vivido: grandes triunfos, derrotas, victorias, llanto de alegría, llanto de sufrimiento en Takers. Y yo le decía a Andrea, ¿sabe qué es lo que a mí me alegra? Es lo siguiente, que yo sí puedo decir que mis mejores tiempos no fueron los de antes, son los que están por venir. Qué feo que usted diga y entienda que eso, hay algo malo que usted tal vez no ha visto, pero es el enemigo tratando de hacer que usted vuelva a caminar en los rudimentos débiles de la esclavitud. Hay algo malo cuando usted dice, mis mejores tiempos de mi vida espiritual fueron antes, no son ahorita, o no van a ser los del futuro. Mi entrega, mi compromiso, mi amor era de una manera antes y ahora no es ni la mitad ni un cuarto. Hay algo malo. ¿Y sabe qué es? Has estado caminando probablemente en esos débiles rudimentos de la esclavitud. Pero hoy yo quiero que usted se levante en este lugar y diga, yo he sido libre. Jesús, cuando fue a la cruz, venció la muerte, la enfermedad, exhibió toda condena, todo juicio que se había levantado en contra suya. Se rompieron cadenas, maldiciones y enfermedades en la cruz y nos hizo libres para toda la vida. El plan del enemigo es que usted se retroceda, pero no retroceda. Pablo le dice, imítenme a mí. Ya saben que estoy enfermo, ya saben que estoy aquí porque no puedo ni caminar. O sea, no me imiten físicamente, imiten mi fe, imiten mi perseverancia. Eso es lo que dice el apóstol Pablo.